en esta hermosa pista atlética, porque el día de hoy vamos a hablar de fútbol. No. ¿Vamos a hablar de vóley? No. No vamos a hablar tampoco ni de básquet ni de tenis. Hoy día vamos a hablar de atletismo. El deporte base. Dicen que el atletismo es la madre de todos los deportes. El atletismo abarca muchas disciplinas muy antiguas, agrupadas en carreras, saltos, lanzamientos, marchas y pruebas combinadas. Hoy conoceremos juntos la historia del atletismo en el Perú, que últimamente nos ha dado muchas alegrías, protagonizadas especialmente por mujeres. Hoy hablaremos de ellas, de ellos, de las campeonas, de los campeones, desde este hermoso lugar, La Videna, la Villa Deportiva Nacional, que está quedando ya casi lista para recibir a los atletas de los Juegos Panamericanos 2019. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El atletismo es el deporte más antiguo en la historia de la humanidad y consiste en un conjunto de pruebas basadas en carreras, saltos y lanzamientos. Se considera que el atletismo nace desde el momento mismo que el hombre está sobre la tierra, porque para sobrevivir ha tenido que correr, ha tenido que saltar y ha tenido que lanzar objetos para cazar a su presa o para esconderse de su presa. Cuando hablamos de saltos, tenemos el salto largo, el salto alto, el salto con garrocha o pértiga, los lanzamientos, bala, disco, jabalina, martillo, y tenemos las carreras de fondo y carreras cortas. ¿Cuáles son las carreras de fondo? Pues aquellas que pasan los 5.000 metros planos, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, los 10.000 metros y el maratón, que es la disciplina por excelencia del atletismo, ¿no? De hecho, es la más antigua. En carreras cortas pues tenemos, ya sabemos, ¿no? Las súper veloces, como la de los 100, 200, 400 metros, 110 metros, con vallas, sin vallas. El atletismo, como lo conocemos hoy, nació con la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, en la Grecia Antigua, en el año 776 a.C. Más adelante, en 1896, se iniciaron los Juegos Olímpicos de la era moderna. Se establecen una serie de pruebas, 100, 200 metros, 800, 1500, y nace formalmente la prueba que quizá es la que atrae más gente, más público, que es la prueba de maratón. En el año 1896 se practica la primera edición de la maratón, ganada por un griego, Spiridon Louis, con 2 horas 58, en una marca que fue considerada en su momento espectacular, y que nace toda esta leyenda de las largas distancias y las grandes distancias que hoy atraen a 50.000 personas, como son la partida de una maratón de Nueva York, por ejemplo, el primer domingo de cada año. En 1909 se realizó en nuestra capital la prueba pedestre más antigua de Sudamérica, la Media Maratón de Lima. Ya con los recortes y ya con las informaciones que habían de los Juegos Olímpicos, de las maratón, de lo que ya se corría en Boston, que es la maratón más antigua que se sigue haciendo hasta ahora, nace una prueba en la Plaza San Martín para correr hasta el Callao. Una distancia aproximada entre 15 y 18 kilómetros. Cuentan la historia, que es muy divertida, porque corrían con pantalones cortos, pero eran pues casi por debajo de la rodilla, con zapatos
prácticamente de vestir porque no existían zapatillas sofisticadas para la época, y corrieron esta distancia partiendo de la Plaza San Martín para llegar hasta la Plaza del Grau del Callao, haciendo una prueba que se convirtió en tradicional. En 1918 se fundó la Federación Atlética Peruana, antecedente de la actual Federación Peruana de Atletismo. En 1918 se sabe que son las primeras competencias atléticas. Con los años se forma la primera Federación Deportiva Atlética del Perú y es considerada como la primera en el país, pero además la primera dedicada específicamente al atletismo. Fue además un tema curioso, la que recibe el antiguo Estadio Nacional, que era el Estadio Nacional de Madera, donación de la colonia británica hacia el centenario de nuestra independencia, 1921. Este estadio entregado al atletismo, ahí se practican las primeras pruebas de atletismo en el país organizadas dentro de un estadio. Con los años, el Estadio Nacional fue literalmente invadido, por decirlo así, por el fútbol. En 1929 se realizó en Lima el primer campeonato sudamericano organizado en nuestro país. Allí obtuvimos el primer título continental en la prueba de 400 metros con vallas. Pedro Gálvez consigue no solamente ganar la prueba de 400 metros, sino que se convierte en el primer peruano campeón sudamericano de cualquier deporte. Entonces, el atletismo le ha dado al Perú el primer campeón sudamericano de toda nuestra historia. A raíz de eso, la familia Gálvez tiene muchísima tradición en el atletismo. Hay incluso un estadio en Barranco que lleva el nombre de su hijo, Luis Gálvez Chipoco. Los primeros Juegos Panamericanos oficiales tuvieron lugar en Buenos Aires en 1951. El Perú llegó con una delegación de 82 deportistas y conseguimos 2 medallas de oro. Una lograda por Edwin Vázquez en tiro y otra lograda por Julia Sánchez en atletismo. Julia Sánchez tenía 21 años cuando se coronó campeona de los 100 metros planos. La competencia tuvo lugar en el estadio del club River Plate y fue impresionante. Julia comenzó un poco rezagada, pero en los últimos 20 metros aceleró de manera impresionante y logró superar a la favorita, la norteamericana Jean Pato. La familia de Julia se enteró de su triunfo por la radio, pues en esa época no existían las redes sociales, las transmisiones en vivo, el minuto a minuto, no, nada de eso. 2 semanas después, Julia llegó al aeropuerto de Limatambo, donde fue recibida amorosa y triunfalmente. El entonces presidente Manuel Odría le brindó un homenaje en Palacio de Gobierno. Una de las 8 medallas de oro que tiene el Perú en toda nuestra historia de Juegos Panamericanos, y la tuvimos en atletismo en esos 100 metros lisos. En la década de 1960, destacaron en salto alto los hermanos Roberto y Fernando Abugataz. El día de la inauguración de la Videna, me invitaron y estuvimos en la inauguración, me dieron la palabra y la verdad que cuando me dieron el micro me atraqué, porque vi las maravillas que habían
Y en mi pensamiento decía, si yo hubiese tenido todo esto, hubiera sido campeón mundial, definitivamente. Saltábamos y caíamos en tierra, después caíamos en viruta, después la pista había que arreglarla porque cada paso con los clavos se abría hueco. Roberto Abugataz obtuvo varios títulos, entre ellos el Campeonato Sudamericano de Cali en 1963. Y de ahí competí en 10 sudamericanos más, de los cuales algunas medallas de oro, otras de plata, y al final de mi carrera ya hice medalla de bronce. Pero lo más extraordinario, creo yo, es los campeonatos bolivarianos, porque tuve 5 campeonatos bolivarianos, los cuales los 5 los gané. En 1967, la ciudad canadiense de Winnipeg fue sede de los 5º Juegos Panamericanos. El Perú participó y se llevó 2 medallas de plata y 1 de bronce. ¿Quiénes ganaron las de plata? El boxeador Luis Minami en la categoría de pesos ligeros y la selección femenina de vóley, cuyo entrenador era en ese entonces Akira Kato. La medalla de bronce la ganó el atleta Roberto Abugataz en la complicada prueba de salto alto. Alcanzó 2,5 metros. Roberto Abugataz era un atleta que había sido campeón nacional, bolivariano y sudamericano. Y ahí hay una anécdota muy bonita porque nunca había bandera de Perú, porque la bandera de Perú estaba colgada en el mástil, pero no tenían bandera de Perú cuando uno salía campeón, porque no nos tomaban en cuenta. Y después tuvieron que poner la bandera de Canadá y ponerle en la hoja un paño blanco para que no se note que es de Canadá. Esa fue una experiencia muy hermosa, sí. Y así como tuvimos a los hermanos Abugataz, también tuvimos a los Deza, no hermanos, sino padre e hijo. Los Deza también, con un Alfredo Deza Fuller, ganador en pruebas de 400 vallas, y que años después le inculcó su pasión a su hijo, Alfredo Deza Ganosa, que llegó a salir campeón del mundo en salto alto, campeón del mundo junior, nuestro único campeón del mundo que ha tenido el atletismo, y lo ha sido en categoría juvenil el año 97 en el mundial que se hizo en Annecy, en Francia. Un éxito espectacular del atletismo a nivel de toda la historia, ¿no? Pasaron 24 años antes de que el Perú volviera a ganar una medalla de oro en los Panamericanos. Esto ocurrió en México en 1975 y en atletismo. Fue Edith Noedin quien se coronó campeona de la prueba 100 metros con vallas. Ella es una atleta muy recordada por los peruanos y empezó desde pequeña. A los 13 años fue campeona nacional y más tarde campeona bolivariana y sudamericana. Me acuerdo el día de la partida, yo estaba con las piernas tan pesadas para caminar al sitio donde hay que partir. Nos dieron la partida, ¿no? Y yo corrí, quise ser la primera en la primera valla y no sé cómo llegué, pero gané. Y gané, pero corrí porque tenía Estados Unidos, tenía Canadá, tenía Cuba. La Cuba de Cuba no se molestó tanto porque no había logrado, pero no lo podía creer. Cuando pasé la meta, había ganado con un récord nacional, ¿no? de tiempo. Entonces, eso fue mi mejor triunfo que he tenido en mi vida.
Lamentablemente, nuestra gacela de oro, que así se le llamaba a Edith Noeding, por un problema en la columna, tuvo que retirarse oficialmente de las competencias por indicación de sus médicos en 1978. Cuando yo ya estaba para ir a Montreal, todo salió bien, me clasifiqué, pero Montreal salió un poquito triste porque ahí hice un movimiento en el entrenamiento y mi columna hizo... Entonces, por tantos ejercicios de pesa que había hecho. Entonces, esa lesión sí me sacó a mí de mi ritmo y en Montreal no fue mucho. Muy bonito la experiencia porque estaba mal y esa fue la razón también después de un año de retirarme del deporte porque tengo una lesión de columna para por vida, pues, ¿no? Me dediqué después 100% a fomentar a profesores de educación física, a formar profesores, a tener contacto con todo el ambiente deportivo. Fernando Acevedo es considerado por muchos el atleta más veloz de nuestra historia y el mejor atleta peruano de todos los tiempos. En los años 70 fue incluido en la lista de los 10 mejores corredores del mundo, una lista que elaboró la crítica especializada. Fernando Acevedo nació en Chincha y fue semifinalista en las Olimpiadas de México en 1968 en la prueba de 200 metros planos. Su mayor logro, ganar la medalla de bronce en la prueba de 400 metros planos en los Panamericanos de Cali en 1971, donde se impuso a los temibles jamaiquinos. Y también se bailó, espero, unas buenas salsas, ¿no? Por eso de Cali pachanguero, ¿no? ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a este ícono del deporte que fue Fernando Acevedo, que rompió una marca que pocos creían que se podía hacer en nuestras latitudes y que en su momento estuvo a la misma altura que un Archie Hahn, que deportistas americanos que no podían entender cómo de un país tan lejano para ellos como Perú había una persona salida de Chincha que podía correr a esas velocidades. Estuvo catalogado por las grandes revistas internacionales como el Sport Illustrated, por ejemplo, como que era uno de los candidatos a pelear una de las medallas en esos Juegos Olímpicos. Él es el entrenador en la parte física de los árbitros nacionales, ¿no? Él durante muchos años ha trabajado en la Comisión Nacional de Árbitros bajo ese encargo. Acevedo fue varias veces campeón nacional, bolivariano y sudamericano y consiguió los récords nacionales de 100, 200 y 400 metros planos que se mantuvieron imbatibles hasta bien entrado el siglo XXI. Gracias a su importante trayectoria, Acevedo fue elegido para llevar la antorcha de las Olimpiadas de Beijing 2008 cuando esta pasó por Buenos Aires. Decían la saeta de Chincha. Hasta ahora es considerado el mejor atleta peruano de todos los tiempos. Tenía vigentes 3 récords nacionales en los 100, 200 y 400 metros planos. Y recién han sido batidos 2 de ellos hace poquito tiempo, hace unos 2, 3 años a lo mucho. Nos fuimos a Huancayo en búsqueda de nuestros atletas de altura. Allí nos encontramos nada menos que con Inés Melchor, pero de esto hablaremos en el siguiente bloque. A fines de la década de 1970, destacó la velocista Carmela Bolívar.
Ella obtuvo los récords nacionales en los 100 y 200 metros planos en 1978 y ganó medallas en los Juegos Bolivarianos y Sudamericanos de todas las categorías. Estoy en Huancayo, ciudad que a mí me encanta. Esta es la Plaza Constitución de Huancayo. Y hemos venido hasta aquí porque Huancayo es cuna de atletas. Sí, muchos de nuestros mejores atletas, sobre todo los especialistas en pruebas de fondo, han salido de aquí. Aquí, en Huancayo, se entrenan en instalaciones deportivas y a campo traviesa. De verdad que los atletas pasan por entrenamientos durísimos y que tienen que ver con las condiciones climatológicas de esta zona. Altura, lluvias y heladas. Los resultados, por supuesto, son fantásticos. De hecho, yo no sé si ustedes lo saben, pero el Perú es una potencia sudamericana en pruebas de fondo en atletismo. El peruano es bueno en distancias largas y eso es porque tenemos una formación de altura. Nuestros principales corredores de largo aliento han estado fincados en Huancayo, en Huancavelica y en Andahuaylas, y desde ahí donde han salido figuras de muchísima tradición como un Hugo Gavino, como una Mariluz Salazar, como una María Portilla, que han llegado a ser grandes figuras del deporte, como un Juan José Castillo, que ha sido, creo que, uno de los íconos en corredores de larga distancia. El huancaíno Juan José Castillo fue 2 veces campeón bolivariano en 1985 y 1989. Además, en 1991 obtuvo el segundo lugar en la famosa maratón de San Silvestre. Juan José Castillo, por ejemplo, que ahora está como profesor, él durante muchos años fue el más destacado fondista nacional y ahora está brindando sus conocimientos de aquello que él logró en su momento como deportista. El mismo hecho de vivir a 3.200 metros sobre el nivel del mar hace que el corazón pueda trabajar más, porque en estos momentos aquí tenemos menos oxígeno que en la ciudad de Lima. Hace eso que nuestro cuerpo, toda la alimentación que nosotros comemos, hace que produzca más hemoglobina, pero eso es ya parte natural de nuestro Huancayo, ¿no? Y desde un momento que el joven o el niño empieza a nacer, ya está predestinado a eso. Directamente ya está formándose para algún deporte de resistencia. Perú es la Kenia de Sudamérica. En Kenia, la gente en Kenia, Etiopía, también tiene lugares de altura. Y ese es el fenómeno, es el mismo que tenemos aquí. Raúl Pacheco es un buen ejemplo de un gran maratonista. Asistió a las Olimpiadas de Londres 2012 y Río 2016. En el año 2014 ganó la Maratón de la Ciudad de México y en el 2015 obtuvo la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Toronto. Y eso es lo que de generación en generación se está dándose. Se ha empezado con el profesor Hugo, ya viene lo que es José Castillo, Miguel Malqui, después ya lo que es mi generación, Raúl Pacheco, está Constantino, y ahora también ya vienen las otras generaciones como está Gladys Tejeda, Inés Melchor, y detrás de ellos ya está Willy Canchangia, Cristian, José Luis, Luz Mary, Kimberly García, Evelyn Inga. Se ha instaurado en el país ya hace 12 años
lo que es el programa de fondismo. Y eso creo que ha sido una de las claves para poder tener muy buenos fondistas en el país y poder tener en las últimas 2 ediciones de Juegos Olímpicos equipo completo. Y cuando me refiero a equipo completo es tener a 3 competidores, tanto en damas como en varones. Estamos en el estadio Huancayo. Aquí Inés Melchor entrena diariamente cuando está en el Perú. Inés Melchor es una de nuestras grandes atletas de élite. Ella nació en Huancavelica, pero vino de muy pequeña a Huancayo con su familia, huyendo de la violencia terrorista. Inés es abogada, estudió Derecho y siempre combinó sus estudios con la práctica del atletismo, logrando ser campeona bolivariana y sudamericana en el año 2009 en las pruebas de 5.000 y 10.000 metros. En el año 2011, en los Panamericanos de Guadalajara, ganó la medalla de bronce en la competencia de los 5.000 metros. Inés Melchor clasificó a las Olimpiadas de Londres 2012 y allí participó en la maratón, llegando en el puesto 25. De hecho, fue la primera sudamericana en cruzar la meta. Inés es una atleta desde los 12 años, es campeona en infantiles sudamericana, en menores, juveniles y mayores, y fue subiendo desde los 3.000 metros, 5.000, 10.000, media maratón, y ahora es la actual campeona y récord sudamericano de maratón. Mis estudios de inicial, primaria, secundaria y la universidad lo hice aquí en Huancayo, y como deportista también me inicié en Huancayo. Desde la escuela, diría yo, porque en la escuela igual competíamos, hacíamos carreras de 2 kilómetros, 3, y siempre ganaba. Y es por ello que mi papá me puso en el colegio Nuestra Señora del Cochargas, porque de ahí salían buenos deportistas. En el año 2015, Inés ganó la Maratón de Santiago de Chile y esto ratificó su presencia en las Olimpiadas de Río de Janeiro 2016, a donde llegó cargada de expectativas, de ilusiones, muy bien entrenada, pero lamentablemente tuvo que abandonar la competencia debido a una lesión. En el año 2017, ella volvió a ganar la Maratón de Santiago de Chile y esto le permitió clasificar para el Mundial de Atletismo de Londres 2017. La vida de Inés ha llegado hasta el cine con un estupendo documental y celebramos eso porque hay muchos deportistas que merecen ser retratados de distintas formas, no solamente los futbolistas. ¿A quiénes les gustaría ser como Inés Melchor? Yo le veo a Inés que todas las vueltas durante los 6 minutos nunca se paraba. Y ahora es la número 1 de Sudamérica. Y yo me siento muy contenta que por primera vez se haya hecho una película distinto al fútbol, otro deporte, y que se siga haciendo conocer más a la sociedad que hay otros tipos de deportes. Y yo creo que eso es muy importante para que los niños puedan escoger y optar para poder practicar otro tipo de deporte. Este es el flamante Estadio 3 de Octubre en Huancayo y hemos venido hasta aquí para hablar de otra atleta importante de nuestra historia, Gladys Tejeda. Gladys nació en el distrito de Junín, provincia y departamento del mismo nombre, y su historia es una historia de superación personal, donde destaca especialmente su madre, quien la hizo superar obstáculos, carencias materiales y fijarse metas deportivas. Gladys se coronó campeona bolivariana en media maratón en el año 2013. En el año 2011, Gladys Tejeda ganó la medalla de bronce en la maratón en los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Ese mismo año, 2011, ella participó
en la Maratón de Seúl, Corea, y quedó en 4º puesto. Y esto le aseguró un lugar en las Olimpiadas de Londres 2012. En las Olimpiadas de Río 2016, Gladys llegó en 15º lugar en la prueba de la maratón, convirtiéndose en la mejor latinoamericana de esa competencia tan querida, ¿no?, y tan esperada por todos en las Olimpiadas. Regresamos con nuestros atletas paralímpicos y con los Juegos Panamericanos Lima 2019. Una de las nuevas figuras de nuestro atletismo es Diana Basalar, especialista en la prueba de los 100 metros con vallas. A lo largo de mi trayectoria en el atletismo, yo quedo campeona sudamericana en el 2013 en Argentina, en un campeonato sudamericano juvenil. Ahí bato mi propio récord. De ahí en el 2016 bato el récord absoluto, el sub-23 y absoluto. Y de ahí en el 2018 lo vuelvo a batir en los Juegos de Cochabamba. A mí me gustaban todos los deportes, pero me decidí por el atletismo porque también es un deporte individual. No dependes de nadie más que de ti y de tu entrenador para poder llegar a cumplir tus objetivos, porque acá es batir tu propio récord, mejorar tu propia marca, mejorar tu técnica, mejorar tus cosas y te vales por ti mismo. Hoy en día, la mujer y el hombre más veloces del Perú se llaman Paola Mautino y Andy Martínez. Ellos son protagonistas de historias parecidas. Andy Martínez y Paola Mautino tienen una historia muy similar. Andy Martínez el año 2016 tuvo un fin de semana de ensueño, porque batió los 100 metros planos y a los pocos días los 200, marcas que habían permanecido casi 40 años en el libro de los récords. Y con Paola Mautino sucedió algo muy parecido. Ella logró el año pasado, en 2018 en Cochabamba, batir el récord de los 100 metros planos que lo tenía Carmela Bolívar también, con más de 40 años de vigencia, y curiosamente el mismo día batió el récord nacional de salto largo. Así que son dos casos que van en paralelo, que son hoy una de las principales figuras que tenemos en el país, ¿no? Sí, increíblemente, gracias a Dios, he podido llegar a ese nivel. Y bueno, ahora pues pensando en mejorarlo, ¿no? Tengo más aptitudes y las cualidades idóneas. Yo creo que precisamente para estas pruebas, ¿no?, que son velocidad. El profe siempre nos hablaba, ¿no?, del tema de las fibras rápidas, y creo que creo que tengo en mayoría esas, así que por eso me favorece a la velocidad. Otra de nuestras jóvenes atletas y especialista en la prueba de marcha es Kimberly García. Somos buenos en carreras de fondo y somos buenos hoy también en marcha atlética, porque tenemos también una escuela que la está dirigiendo Pedro Cañizares, un técnico cubano afincado en el país ya hace muchísimos años. Él mismo dice que es cubano-huancaíno, ¿ya?, y donde ha preparado deportistas que están en talla mundial. Y te puedo mencionar a una Kimberly García, que el año pasado, en el Iberoamericano que se hizo en Trujillo, se ubicó en el puesto número 2 del ranking mundial. Y eso te dice muy a las claras de la capacidad que tiene. Hoy ella es número 1 del ranking de América y candidata, diría casi fijo, a conseguir una medalla en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Los orígenes de los Juegos Paralímpicos los podemos encontrar después de la Segunda Guerra Mundial, cuando un médico alemán creó un evento deportivo
para veteranos de guerra con lesiones en la espina dorsal. Esto se fue desarrollando hasta que en 1960 se realizaron en Roma los primeros Juegos Paralímpicos oficiales, que estaban dirigidos a atletas con todo tipo de discapacidades físicas, mentales o sensoriales. Desde entonces, los Juegos Paralímpicos se realizan el mismo año que los Juegos Olímpicos. Tenemos a un Efraín Sotakuro, por ejemplo, que es número 4 en el mundo en paramaratón. Él perdió los 2 brazos en un accidente con una descarga eléctrica y corre maratón. Estamos hablando de 42 kilómetros y 195 metros. Tenemos casos como un Carlos Sangama o como un Raúl Lacerna. Tenemos muy buenos deportistas y de hecho lo van a demostrar en los Parapanamericanos, esa otra gran cita que tiene el deporte peruano. Yo adquirí la discapacidad en el 2005. Previo a eso, en el 2004, me diagnostican una enfermedad autoinmune, me diagnostican lupus. Yo corro con un guía, de hecho, mi guía, requisitos básicos, tiene que ser obviamente atleta, tiene que ser mucho más rápido que yo. Definitivamente debemos tener mucha empatía porque nosotros nos convertimos en una sola persona, somos un equipo. Él va a mi costado, los dos sujetados de la soga guía, vamos corriendo, de hecho al mismo ritmo. Él, si bien es cierto, tiene que ser más rápido que yo, nunca puede estar delante de mí porque me podrían descalificar. Ahora que tengo el cobertor, que sí, al momento de correr, sobre todo en las competencias nacionales, internacionales, y bueno, en entrenamientos también, colocamos el cobertor aquí, de esta manera, y corremos siempre así, con los ojos tapados, ¿no? De hecho, soy subcampeona nacional en 100 y 200 metros. En 1999 se realizaron en México los primeros Juegos Parapanamericanos y el paraatletismo es parte de estos Juegos desde su primera edición. Es importante el desarrollo y el impulso del paradeporte en nuestro país. Y tenemos grandes paradeportistas y paraatletas, por supuesto. En el año 2010 sufrí la emboscada terrorista. Yo, previo a eso, pues años atrás, siempre he sido una persona que ha estado siempre enlazada al deporte. Yo en principio fui arte marcialista, practicaba el taekwondo cuando estaba en el ejército y cuando estuve en la universidad. Ya después de que perdí la pierna en el atentado terrorista, el año 2010, decidí pues cambiar la disciplina o encontrar una opción que se acercara realmente pues o una opción que pueda ayudar a mi discapacidad a entrar al deporte. Yo soy oficial del ejército, soy mayor del ejército, me formé en esta escuela de comandos y bueno, para mí es un honor pues que me puedan dar las facilidades de entrenar en esta escuela donde yo me formé, ¿no? El 2015 tuve la oportunidad de representar al país en los primeros Juegos Panamericanos de Toronto 2015, donde yo fui a participar. Y para mí fue sentí mucho orgullo de no representar al país en esa prueba porque, digamos, fue la primera vez en la historia del Perú que participaba un peruano en las pruebas de pista. Ya en el 2015 también estuve en el Mundial de Corea, donde representé a las Fuerzas Armadas del Perú, donde también pude obtener 2 medallas, una en 100 y 200 metros planos, dándole pues el honor de que, digamos, ser el primer militar que trae unas medallas de oro al país, ¿no? Pues son cosas que me han marcado mi vida, ¿no? Y esas cosas me han abierto también muchas posibilidades. Una de ellas fue que las marcas que hice me dieron la marca B para los Juegos Paralímpicos de Río 2016, también donde pude representar al país, ¿no? Por primera vez en la historia. Ya no defiendo a mis países en los campos de batalla, pero ahora lo hago en los campos deportivos, ¿no? A través del deporte. Regresamos con más de los Panamericanos Lima 2019. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 son un reto para nuestros deportistas y en especial para nuestros atletas y nuestros paraatletas.
Los Panamericanos para mí y para todos los deportistas que representamos a nuestro país es muy importante. Es una competencia de alto nivel, es el segundo después de las Olimpiadas. Que se realiza en nuestro país, nos sentimos orgullosos porque eso también va a despertar o va a inspirar a que muchos niños jóvenes practiquen el deporte en nuestro país y las personas mayores también. Entonces es un punto a nuestro favor, se podría decir. Y como deportistas estamos entrenando, concentrándonos para hacer quedar bien a nuestro país. Aquí en la ciudad de Huancayo tenemos deportistas de alto nivel. Son 11 deportistas que nos van a representar en los Juegos Panamericanos. Viene la máxima potencia, que es Estados Unidos, y no es que nos manden el equipo B, nos mandan el equipo A. Entonces es fuerte. Hoy, y gracias al gran legado que va a dejar los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, vamos a poder contar con 3 pistas de muy buen nivel. Y menciono 3, 2 en la Videna, la pista principal, y la pista de calentamiento, que son con certificación 1. Eso significa que las que tenemos acá son iguales a las que se van a utilizar en los Juegos Olímpicos, tienen la misma categoría. O sea, solamente la vemos en Juegos Olímpicos, se la vamos a ver acá. Increíble, increíble, es todo un estadio de nivel internacional y estamos contentos, ¿no? La verdad que es como un sueño, ¿no? Hecho realidad al tener toda esta infraestructura gracias a los Panamericanos, la verdad que de lo mejor. Yo he visto la cancha, está maravillosa, maravillosa, y tiene al costado otra cancha que lo van a utilizar para formar los chicos lentamente, que eso no existía en nuestro tiempo, y digamos, todo un podio alrededor para que la gente pueda ver y asimilar las pruebas. A partir de los Juegos Panamericanos, el país podría tomar conciencia de lo que significa hacer deporte. En el caso del atletismo, de lo que significa y la importancia que tiene esta disciplina, este deporte base, para poder hacer otros deportes. Bueno, ya han sido bastantes años de preparación, no solo psicológica, emocional y deportiva y física. Y estoy esperando los Juegos de Lima con unas ansias tremendas, ya que me siento muy motivado, ¿no? Definitivamente es toda una emoción total, o una doble emoción, porque no solamente estoy representando a mi país, sino que estoy compitiendo en mi propio país ante otros países que son muy fuertes, una competencia muy dura, pero siempre está esta mentalidad de dejar en alto el nombre de nuestro país. Gracias al programa de hoy hemos podido conocer juntos más acerca del atletismo, un deporte del que no se habla mucho, pero al que deberíamos prestarle mayor atención. ¿No creen? Tenemos todo, material humano, capacidad y ahora una infraestructura muy interesante que nos va a dejar los Juegos Panamericanos. ¿Qué necesitamos? Que se invierta en mantenimiento de esa infraestructura, quizás que se desarrollen más competencias internacionales y también que nosotros, público, vengamos, asistamos a esos eventos. Tenemos que apoyar nuestro deporte, pero eso es un trabajo conjunto, Estado, empresa privada y sociedad. Así podremos crecer en este rubro como país. ¿Están de acuerdo? Nos vemos en la próxima.